Bienvenidos a un nuevo video de lenguajes tecnológicos de tercer año. Mi nombre es Joaquín y hoy continuaremos aprendiendo a utilizar nuevas herramientas que nos brinda el AutoCAD. En el día de hoy aprenderemos qué es una cota y cómo aplicarlo a nuestras tareas. En la clase de hoy aprenderemos a utilizar la función de acotado. Para eso necesitamos saber cuáles son las partes que conforman una cota. También haremos una introducción a los principios de acotación y luego veremos ejemplos en el simulador de dibujo AutoCAD. Las cotas se dividen en cuatro partes. En primer lugar, las líneas auxiliares de referencia son aquellas que parten de los extremos a medir. Las flechas son llamadas extremos de cota, que limitan con las líneas auxiliares de referencia. Las líneas que tienen en común las flechas es llamada línea de cota, y sobre ellas está la cifra de cota. Las cotas pueden tener distintos formatos. El AutoCAD nos permite cambiar el color de las cotas para diferenciarse de la figura, o por ejemplo, la distancia que hay entre las líneas auxiliares y la misma. Podemos elegir que las mismas partan intersectando la línea del plano o más alejados del mismo. Se puede modificar también que la línea de cota esté desfasada por arriba o por debajo del extremo de la línea auxiliar o directamente que parta en el mismo punto. El tamaño de las flechas, como de los números, pueden ser modificados también a gusto. Por último, las cifras de cotas no siempre son un número, también pueden incluir hasta letras y símbolos. Para poder realizar una interpretación y lectura correcta de un plano, tenemos que definir algunos principios básicos de acotación. Estos principios van a permitir que las cotas estén ubicadas de forma correcta y ordenada. Los primeros tres principios son que las líneas de cota no deben cruzarse entre sí, las líneas de cota no deben cruzar las líneas auxiliares de cota, y por último, las líneas de referencia no se deben superponer. Podemos ver en la figura que al medir los distintos lados, las cotas quedan superpuestas. Para poder evitar este problema, vamos a ver los distintos métodos de acotación, que son en serie y en paralelo. El método de acotación en serie guarda relación con la conexión de resistencias eléctricas que vieron el año pasado en electricidad, donde se agrupaban las resistencias una a continuación de la otra, resultando así lo que llamamos una conexión serie. Para acotar de forma correcta la siguiente figura, debemos colocar las cotas de forma alineada y en orden para lograr el método correspondiente. A continuación veremos un ejemplo práctico. Continuamos con acotación en paralelo, que a diferencia de las cotas en serie, donde las líneas de cota estaban todas a un mismo nivel, en este caso las cotas solo van a tener en común una de las líneas de referencia que en este caso parte del origen. Este tipo de método se utiliza para acotar de un lado de la pieza y partiendo desde un lugar clave, donde el punto de origen puede estar en los extremos de la misma o puede estar en un punto medio. Continuamos con acotación combinada, que en este caso es el resultado de agrupar las cotas en serie y en paralelo y es uno de los sistemas de mediciones más utilizado hoy en día. Podemos ver en este caso que tenemos una pieza que podemos fabricar en un torno y podemos ver que en el plano tenemos los dos grupos de acotación distintas. Podemos ver que en estos dos puntos importantes, que los llamamos puntos de origen, van a partir las cotas en paralelo y podemos ver que parten desde este punto hacia la derecha y desde este punto hacia la izquierda. Eso quiere decir que cuando fabriquemos la pieza en el torno y empecemos a tornearla desde un lado y terminemos y después la tenemos que girar, vamos a empezar a trabajar desde otro punto de origen importante. Es por eso que se acota desde esos puntos de trabajo. Podemos ver que de forma independiente hay cotas como por ejemplo los chanfles, que están en los extremos, y la cota de la rosca. El AutoCAD, además de permitirnos acotar de forma lineal, nos permite acotar diámetros, radios y ángulos. Vamos a ver en este caso algunos ejemplos de cómo acotar estas distintas partes.
podemos ver acá que tenemos un triángulo y tenemos en opciones de acotación, podemos elegir medir el ángulo. Si elegimos estos dos segmentos, podemos elegir que la cota esté de forma interna. Podemos acotar también respecto de la horizontal y también podemos acotar respecto de una de las líneas de ese triángulo. Podemos ver acá que podemos desplazar la cota hacia donde nosotros querramos. En este caso podemos dejarla respecto de la horizontal y una de las líneas del triángulo. También nos permite medir diámetros y radios. En este ejemplo podemos ver que tenemos la herramienta para medir diámetro y radio. Vamos a elegir diámetros. Podemos acotar donde la línea de cota atraviese todo el círculo, o podemos simplemente que esté desde el centro hacia el límite de la circunferencia y quedaría de esta forma. Con los radios es algo parecido. Vamos de vuelta a la herramienta radios. Podemos elegir que esté desde el centro hacia afuera de la circunferencia, o podemos elegir bien que parta desde el centro. Bien, no nos tenemos que confundir a la hora de acotar, porque si bien la cota se puede confundir con las líneas del plano. Podemos ver en este ejemplo que si queremos acotar este diámetro, podemos ver que si continuamos, la línea de cota va a describir la continuación de lo que sería ese diámetro, que en este caso está cortado en este vértice y en este vértice de acá. Entonces tenemos que tratar siempre de que las líneas de cota se confundan con la continuación de la línea del plano. Entonces en este caso podemos optar en medir el diámetro dejándolo de esta forma, o bien podemos medirlo como radio, y puede estar desde el centro hacia afuera de la circunferencia o que quede desde el lado de adentro. Y tenemos que tratar de, cuando medimos el otro diámetro, obviamente de que las líneas de cota no se pueden cruzar entre sí. Yo no podría acotar esto de esta forma, porque me quedarían las cotas superpuestas y los números no se notan de forma clara. Entonces tenemos que tratar de separarlo de las líneas de cota anterior. Podemos dejar de este lado, si queremos medir como diámetro, o bien podemos elegir medir el radio y lo dejamos de forma externa para que no moleste de este lado. Mismo en esta figura podemos acotar este chanfle que tenemos acá en el extremo, podemos acotarlo de esta forma, siempre teniendo en cuenta de no continuar con la continuación. Podemos acotarlo de esta forma o podemos elegir medir el radio y dejarlo así, un poco más prolijo. Este ángulo sabemos que es un ángulo recto, pero de todas formas podríamos acotarlo de esta manera, de forma interna y de forma externa o con la horizontal. Y tenemos acá esta parte de la figura donde, si se fijan bien, si yo empiezo a acotar desde el lado de adentro, es muy probable que las cotas no salgan desde el vértice, sino que salgan desde adentro, y eso puede llegar a confundir con la figura. Entonces, siempre tenemos que tratar de medir desde los vértices. Entonces podemos ver que la cota no va a salir justo desde el vértice de la figura, sino que sale un poco más separada. Que de todas formas eso se puede configurar. Como habíamos visto anteriormente, podemos configurar el color de las cotas, podemos modificar el tamaño y podemos modificar también el largo de la flecha, el ancho de la flecha y demás. Llegamos al final de la clase y tenemos que destacar la importancia de interpretación de las cotas. Nos podemos encontrar con las mismas en la vida cotidiana, tanto en medida de sillas o medidas de muebles de cocina y demás. Es por eso que para la próxima clase dejaremos una actividad
para que apliquen todas las cotas que conocieron hoy, distintos métodos y cómo dejar el plano de forma más prolija para que tenga una buena interpretación. Nos vemos la clase que viene con las correcciones.